¿Cómo están? ¿Bien? Amén. Estamos disfrutando de un tiempo realmente preparado por Dios para cada uno de nosotros, para llevarnos a otra dimensión, a otro nivel. Creo que las palabras específicas que se han estado soltando tienen que ver con eso. Pero antes estamos muy agradecidos al Señor por toda la atención de la casa, de los hermanos que nos han hospedado, agradecidos realmente por el amor que nos están expresando y que tiene que ver con lo que cada uno lleva dentro, ¿no? Con la expresión de la naturaleza de Cristo, de la vida de Cristo dentro de nosotros, que nos conocemos en algunos casos recién, en otros muy poquito, nos hemos visto algunas veces, pero hay algo que nos ha ligado, que nos ha unido, y es el Espíritu de Dios, amén. Y nos sentimos en familia, nos sentimos en casa, aún muy lejos de nuestro hogar, a miles y miles de kilómetros, pero nos sentimos realmente muy cómodos y libres para expresar lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón para este día. ¿Está listo? Amén. Quiero romper una regla dentro de lo que es la homilética o la oratoria. Generalmente se nos enseña que un mensaje comienza con una introducción, ¿sí? Para luego, que es poner en ambiente a la gente, para luego ingresar al desarrollo, al corazón del mensaje y al desarrollo. Y yo quiero comenzar en esta noche, pero con dos introducciones. Vamos a agregar una introducción al mensaje, porque tengo dos participaciones en esta noche, y Dios mediante, si Dios lo permite, mañana. Entonces quiero hacer una introducción general que no tenía pensado, pero esta mañana muy temprano el Señor me despertó, no podía dormir y comenzó el Señor a hablarme sobre algo en relación a lo que el apóstol Gustavo había estado hablando anoche y relacionado con lo que el apóstol Ben nos predicaba hace unos minutos también y exponía maravillosamente la palabra sobre la madurez. Y quiero tratar de ser claro, a ver si puedo explicar lo que el Señor me estaba ministrando y me estaba hablando. Quiero hacerlo en forma de que me ayude con su imaginación. ¿Cuántos tienen imaginación? Muy bien. Entonces quiero que me ayude con su imaginación porque vamos a armar una plataforma. ¿Estamos bien? Vamos a armar todos juntos una plataforma que tiene que ser bien sólida para que podamos pararnos sobre esa plataforma, ¿sí? Es una plataforma cuadrada, así que si la plataforma es cuadrada, ¿cuántas patas tiene? ¡Wow! Tremendo, tremenda revelación. 4, ¿sí? Ahora, para reforzar más esa plataforma, ¿sí? Vamos a poner 2 patas en cada ángulo. ¿Cuántos ángulos tiene el cuadrado? 4. Así que si ponemos 2 patas en cada ángulo, multiplicamos 4 por 2, que el resultado sería 8 patas, ¿sí? Entonces, pero vamos a dividir esas patas. Estoy complicadísimo, pero vamos a dividir esas patas en pares. ¿Cuántos pares sacamos de 8 patas? Volvemos al 4, ¿está bien? Muy bien, yo quiero hablarle de 4, muy breve esto simplemente, pero tal vez sea para profundizar y los pastores y ministros lo pueden tomar para profundizar eso y ampliarlo, pero de 4 pares de palabras, ¿sí? 4 pares de palabras que el Señor me ministró, basadas en 2 pasajes bíblicos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. 4 pares de palabras que nos van a servir como patas de esta plataforma sobre la cual vamos a estar trabajando en las palabras que el Señor nos ha dado para estos días. La primera palabra tiene que ver con Deuteronomio capítulo 1, versículo 6. Deuteronomio capítulo 1, versículo 6. Dios dice allí, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis estado o han estado bastante tiempo en este monte. Diga, bastante tiempo en este monte. De allí surgen las primer par de palabras, 2 palabras, ¿sí? Tiempo y lugar. Diga conmigo, tiempo y lugar, ¿sí? Tenga en mente estas 2 palabras,
tiempo y lugar. Ahora, la palabra tiempo no está sola. La palabra monte sí está sola y nos indica simplemente lugar, un lugar determinado. Pero la palabra tiempo tiene allí un adjetivo. ¿Cuál es? Bastante, ¿sí? Que nos aclara algo que tiene que ver con el tiempo. Y dice, Dios le dice que han estado bastante tiempo en ese lugar, y si uno sigue leyendo, les dice que tienen que dejar ese lugar porque ya estuvieron ahí, ¿cuánto? Bastante tiempo. No sabemos cuánto es, pero es bastante, ¿sí? Es mucho. Tal vez más del necesario. Ahora, Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, ¿sí?, nos habla del tiempo y dice que Dios hizo todo hermoso en su tiempo, ¿sí? Que Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Ahora, establezcamos una diferencia entre bastante tiempo y su tiempo. Diga, bastante tiempo o su tiempo. Cuando tiene que ver con su tiempo, la cosa es, ¿cómo? Hermoso. Porque en su tiempo todo es hermoso. Ahora, ¿qué pasa cuando su tiempo se transforma en bastante tiempo? Lo hermoso se transforma en obstáculo. Así que las dos primeras palabras son tiempo y lugar. Las otras dos palabras, el segundo par de palabras, son hermoso y obstáculo. Porque cuando estamos en un lugar, en el tiempo de Dios, eso es hermoso. Pero cuando estamos en ese lugar, y cuando hablo de lugar, no solo hablo de puede ser lugar físico o puede ser una posición. ¿Cuál es mi lugar en la congregación? ¿Cuál es mi lugar en el ministerio? ¿Sí? Entonces, cuando estamos en el tiempo de Dios es hermoso, pero cuando estamos bastante tiempo, demasiado tiempo, lo que ayer fue hermoso, hoy se transforma en un obstáculo. Ahora, en esa plataforma cuadrada, y para que entendamos mejor, yo quiero que atraviese allí arriba la palabra cruzar, porque tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Dios le dice a Israel, ya estuvieron bastante tiempo acá. En su tiempo este lugar fue hermoso, pero ahora es un obstáculo para que crucen. Cuando estamos bastante tiempo, más tiempo del necesario, en una posición, lo que ayer fue hermoso, hoy se transforma en un obstáculo para cruzar a donde Dios quiere que estemos. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Ahora quiero que vayamos un poquito más a el libro de los Hechos, ahora al Nuevo Testamento, para ver dos palabras más allí, o cuatro, los otros dos pares. Hechos, capítulo 6. Quiero ver dos palabras allí que son servicio y sensibilidad. Diga conmigo, servicio y sensibilidad. Y las otras dos palabras son oración y palabra. Diga, oración y palabra. Así que ahí tenemos las cuatro patas en pares, ¿sí? Tenemos tiempo y lugar, tenemos hermoso y obstáculo, tenemos servicio y sensibilidad, oración y palabra. Primero dijimos entonces que en su tiempo, cuando estamos en un lugar en su tiempo, eso es hermoso, pero cuando estamos bastante tiempo, se transforma en un obstáculo para ir hacia donde Dios quiere que vayamos, o para estar donde Dios quiere que estemos, ¿sí? Ahora mire Hechos 6, 1 al 4, vamos a leerlo. En aquellos días, voy a leer en la Nueva Versión Internacional, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, observemos que estamos en Hechos capítulo 4, ¿sí? Ya había pasado Pentecostés, el mensaje de Pedro, Hechos capítulo 6. Ya había pasado Pentecostés, ya había pasado los primeros tiempos de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, la curación del cojo, ya había pasado Ananías y Zafira. O sea, había pasado un tiempo, no sabemos cuánto, pero había pasado un tiempo. Al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de que
de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. El crecimiento trajo un conflicto que había que solucionarlo. Y entonces acá viene versículo 2. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y dijeron, no está bien. Me gusta aquí Reina Valera que dice, no es justo. No es justo. No se ajusta a lo que Dios está demandando. No está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. No está bien. Hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Como dije, hay 2 pares de palabras que surgen de aquí: servicio y sensibilidad, en primer lugar. Los discípulos deseaban manifestar un espíritu de servicio. No solo deseaban, lo estaban haciendo porque, como dije, no sabemos cuánto tiempo había pasado, pero es evidente si ellos dicen, no es justo que nosotros dejemos de hacer algo que se nos está demandando para servir las mesas. Quiere decir que ¿quiénes servían las mesas hasta ese momento? Los apóstoles. Manifestando un espíritu de servicio. Y manifestando sensibilidad por los necesitados, porque el trabajo que ellos hacían era dar de comer ¿a quién? A las viudas, a los huérfanos o a los necesitados de la época. Entonces, el espíritu de servicio y la sensibilidad que tenían los discípulos, escuche esto por favor, porque a mí el Señor me habló muy fuerte. Tal vez es muy sencillo para usted, pero yo creo que es necesario que lo entendamos. El espíritu de servicio y la sensibilidad de los apóstoles para servir a una necesidad en su tiempo fue hermoso, pero ahora se estaba transformando en un obstáculo. Para que ellos cruzaran, para que maduraran, para que avanzaran a otra cosa, porque esa tarea otros la podían hacer y de ellos Dios estaba demandando algo más. Amén. Y lo que Dios estaba demandando, y este es el la cuarta pata o par de palabras, es, y lo expresan allí ellos en el versículo 4, nosotros nos dedicaremos de lleno, diga por favor, dedicaremos. De lleno. Y ahí creo que esta palabra es para, no sé si es para todos, pero sí para algunos en esta noche específicamente. Nosotros nos dedicaremos de lleno a 2 cosas fundamentales: la oración y la palabra. La oración y la palabra. Y hermanos, necesitamos cruzar a ese lugar, a esa posición. Dios está demandando que hay cosas que tenemos que dejar de hacer porque ya no es su tiempo. Que en su tiempo fue hermoso, pero que si ya es bastante tiempo, ahora eso debe quedar en manos de otros para que nosotros nos dediquemos a la oración y a la palabra. Si hemos de ser fieles a nuestra administración, la oración y la palabra no puede ser algo descuidado. Si vamos a ser fieles a nuestra administración, la oración y la palabra son esenciales. Y como dije, esta es una introducción general porque yo quiero hablar en esta noche puntualmente de la oración y mañana, si Dios lo permite, de la palabra. Amén. Porque estas 2 cosas necesitamos entenderlas desde una perspectiva de lo que Dios nos está demandando a cada uno de nosotros. Así que, dicho esto, no sé si quedó claro, pudo armar la plataforma. Sobre esa plataforma nos paramos, amén. Sobre esa plataforma nos paramos porque queremos estar en su tiempo donde todo es hermoso. En el tiempo de Dios donde Dios quiere que estemos, amén.
Y si tenemos que cruzar dejando cosas, como escuchábamos hace un momento, que cruzar no es solamente avanzar, sino que dejar cosas atrás, necesitamos hacerlo. Y como ministros del Señor, una de las áreas que necesitamos entender, pero dedicar tiempo a entender, es la oración. Es la oración. Y yo quiero hablarles en esta noche de la oración en el Espíritu. Diga conmigo, la oración en el Espíritu. No me conteste en voz alta, pero piense, ¿qué respondería usted ante una pregunta en un examen para un doctorado? Ante la pregunta, ¿qué es la oración en el Espíritu? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué es orar en el Espíritu? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en esto? Vamos a Judas, por favor, capítulo 1, es el único. Judas, versículo 17. Judas, versículo 17. Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda la vida eterna. Otra vez dos palabras que surgen en el comienzo de este versículo, dos palabras que definen personas, estos y ustedes. Diga, estos y ustedes. Dos expresiones aquí de Judas que son más que dos palabras y son más que dos expresiones. Estos y ustedes determinan o definen dos naturalezas. Cuando Judas dice estos, se está refiriendo a personas gobernadas por una naturaleza determinada, y cuando dice ustedes, se está refiriendo a personas gobernadas por otra naturaleza. ¿Amén? Entonces, la primera naturaleza, la naturaleza humana, la define o los define como burladores. Estos son los burladores, los que se burlan, los que no toman en serio. Estos son, dice, gobernados por sus propias pasiones. Estos son los que causan divisiones, y aquí quiero hacer un alto nomás para explicar, esto lo paso muy rápido, pero solo para explicar, porque como pastores enseguida cuando se nos habla de división pensamos que se nos fue la mitad de la congregación, ¿sí? Que un obrero se nos llevó la mitad de la congregación, nos dividió la iglesia, ¿sí? Pero Judas yo creo que no está hablando de esto, no está hablando de los que se fueron, está hablando de los que todavía están adentro y desde adentro dividen. Porque cuando hay dos naturalezas gobernando, esas dos naturalezas son irreconciliables. Y automáticamente, aún estando físicamente en el mismo lugar, cuando hay dos naturalezas que gobiernan, se produce una división. Y las naturalezas se atraen. Y se juntan los unos con los unos y los otros con los otros. Estos con estos y ustedes con ustedes. ¿Sí? Una naturaleza con una naturaleza y otra naturaleza con otra naturaleza. Y eso genera no una división física, pero sí una división espiritual. Así que los que son gobernados por la naturaleza humana son burladores, gobernados por sus pasiones, causan división, generan una división espiritual, se dejan llevar por sus propios instintos. Es lo que se llama los sensuales, los que se guían por los sentidos naturales. A mí me parece, yo creo, esto es lo que yo pienso, ¿sí? Y se guían por sus propios instintos. Y lo termina de definir Judas diciendo, no tienen el Espíritu. Por eso son gobernados por otro espíritu o por otra naturaleza que es la naturaleza humana, porque no tienen el Espíritu, no tienen el gobierno del Espíritu en sus vidas. Pero luego están ustedes, eso tiene que ver con estos. Pero ahora ustedes, dice, 4 definiciones de lo que debe ser la nueva naturaleza
el protocolo de la nueva naturaleza, de la naturaleza divina, dice: manténganse en el amor de Dios, edifíquense o edificándose sobre la base de la Santísima Fe. Tenemos un material allí que hemos escrito, un fascículo que habla justamente sobre la fe, el desarrollo de la fe, lo que es la Santísima Fe, orando en el Espíritu Santo, esperando la venida del Señor. Diga conmigo: manténganse, edifíquense, oren y esperen. Dentro de ese protocolo nos centramos hoy en el orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. ¿Qué es orar en el Espíritu? Claro, antes de definir orar en el Espíritu, y aunque pareciera irrelevante, creo que es muy importante, necesitamos definir qué es orar. ¿A cuántos de los que estamos aquí alguna vez le preguntaron qué es orar? ¿Qué hemos respondido? Hablar con Dios. Si esa es toda nuestra respuesta, hermano, si esa es toda nuestra respuesta sobre la oración, es tan mezquina. Nos gusta definir cosas, pero en el afán de definir, caemos en el error de ser mezquinos en la definición y malformar un concepto, ¿sí? O deformar un concepto. Entonces necesitamos redefinir en nosotros qué es la oración y entender que la oración es mucho más que hablar con Dios. Incluye obviamente el hablar con Dios, pero es mucho más que hablar con Dios. Y tenemos que definir o hacer la diferencia entre orar y rezar. Porque creemos que, bueno, los católicos rezan y nosotros oramos, hermano. Si entendemos bien estos dos términos, vamos a encontrar en la iglesia evangélica mucha gente rezando. ¿Quiere verlo en la palabra? Mateo capítulo 6. Versículo 5. Cuando ores, esto es para los que oran, si no, usted no escuche. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que la gente los vea. El problema no es dónde, sino para qué. ¿Sí? El problema no es dónde. El problema es para qué. Para que la gente los vea. De cierto te digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero tú cuando ores, otra vez para los que oran, pero tú cuando ores, entra en tu aposento con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Hago una salvedad aquí, porque a veces nos centramos en la forma y pensamos en una habitación, en un lugar solitario. Y déjeme decirle que Jesús se apartaba a orar, pero no a una habitación, porque Él no tenía casa. Cuando Jesús habla del aposento, cuando habla de la puerta cerrada, habla de otros principios que no tengo tiempo ahora, pero es el principio de la exclusión, de la separación, de cerrar la puerta a otras cosas en nuestra mente, en nuestro espíritu, para poder estar en comunión con Dios. Pero no pasa allí el tema, no me voy a quedar allí. Versículo 7, por favor, porque aquí es donde creo que entra algo de lo que necesitamos entender entre la diferencia de orar y rezar. Cuando ustedes oren, no sean repetitivos, como los paganos. No, la iglesia evangélica tiene que leer este versículo. Cuando oren, no sean repetitivos como los paganos que piensan que por hablar mucho
por orar largo serán escuchados. ¿Quiénes piensan así? Los paganos. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad antes que se lo pida. Déjeme esa frase, no sean repetitivos, mostrársela en varias versiones, que se nos abre un abanico. Reina Valera contemporánea dice, no sean repetitivos. NBI dice, no hablen por hablar. Traducción lenguaje actual, no usen muchas palabras. La NTV, más dura, no parlotees de manera interminable. Wow. Reina Valera 1960, no uséis vanas repeticiones. La Biblia de las Américas, no uséis repeticiones sin sentido. Dios habla hoy, no repitan ustedes palabras inútiles. Palabra de Dios para todos, no alarguen demasiado su oración. Esto es lo que enseña Jesús sobre la oración. Pero ¿cuál es el pensamiento nuestro con respecto a la oración? ¿Qué pensaría usted si viene y le dice, pastor, ore por mi familia? Pastor pone su mano sobre usted y le dice, Padre, yo bendigo a toda su familia. Amén. ¿Qué piensa usted? ¿Eso es una oración? ¿Y la unción? ¿Y el racataca? ¿Dónde está? ¿Cuántas veces en los almuerzos, en campamentos, en retiros, en un grupo de jóvenes o de mayores, hay que comer y se le pide a uno que ore? Y si dice, Señor, bendice estos alimentos, amén. ¡Qué hambre que tenía!, ¿no? ¿Sí o no? Qué cortito que oraste. Porque no lo enseñamos, hermano, pero seamos sinceros, saquémonos las caretas, ¿sí? ¿Nos sacamos las caretas todos? Dele. Muy bien. Nos parece que una oración larga es más ungida que una oración corta. Está implícito en el pensamiento, está en el aire. Medimos de alguna manera, indirectamente, inconscientemente, yo no sé, pero medimos la oración por las palabras. Y pensamos que si decimos ciertas palabras, la oración tiene más poder que si no usamos esas palabras. Todo eso, hermano, es rezar. Aunque no sea el Padre Nuestro. No usen vanas repeticiones. Cuando Jesús ora, y no quiero entrar en esto porque tal vez es un detalle, pero solo a modo ilustrativo. Cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, ¿cómo comienza orando? Padre Nuestro. ¿Cuántas veces dice Padre en la oración? Primero, la oración es breve. Segundo, ¿cuántas veces dice Padre? ¿Cuántas veces dice usted Padre amado, Padre celestial, Padre de la gloria, cada vez que ora? 855 veces en una oración de 10 minutos. ¿Sí o no? Entonces necesitamos escucharnos orar a nosotros mismos. Necesitamos escuchar cómo, pero tal vez estos sean detalles, pero son detalles que no son menores porque de alguna manera indican una cierta ignorancia sobre la oración, sobre el poder de la oración. ¿Dónde radica el poder de la oración? ¿La oración es informarle a Dios lo que yo necesito? Si el Padre ya sabe, dice Jesús, ¿para qué hablas tanto? 3 horas para decirle, Señor, necesito que me sane el dolor de muela. La oración es más que hablar con Dios, amén. Es más que un rezo. La oración es más que un ejercicio religioso. Se nos ha enseñado muchas veces
La oración como una disciplina. Aunque no tengas ganas, aunque no te guste, tenés que orar. Y si querés más poder, y si querés más unción, de madrugada. ¿Sí o no? Más sacrificio, más poder, más unción. ¿Sí o no? Porque la Biblia dice, el salmista dice, de madrugada te buscaré. Pregunto, ¿de madrugada te buscaré se refiere a un horario cronológico o a un sistema de prioridades? ¿A qué se refiere? Claro, en el antiguo pacto, la oración tenía que ver con horarios, tenía que ver con lugares y tenía que ver con posición del cuerpo. Pero en el nuevo pacto, ¿quién nos dijo que Dios escucha más una oración a las 5 de la mañana que a las 5 de la tarde? Pero ¿qué vemos nosotros como más espiritual? La de las 5 de la mañana. Porque entendemos la oración como una disciplina o un ejercicio religioso. Y si la entendemos así, no estamos entendiendo la oración. La oración es más que una obligación. Usted ora y claro, soy cristiano, tengo que orar. Es más que una obligación. Debemos ir definiendo cosas muy básicas desde el comienzo. Estoy empezando muy desde abajo, ¿no? Pero desde el comienzo debemos ir definiendo cosas muy básicas de la oración. La oración, si tuviéramos que definirla para entender un poquito más, aunque toda definición es escasa, pero la oración es la acción genuina de nuestra naturaleza. La oración es la acción genuina de nuestra naturaleza, como el respirar. Como el respirar. ¿Cuántos se levantan todos los días y se proponen y dicen y le prometen al Señor, Señor, a partir de la semana que viene, porque hoy se predicó, voy a respirar 1 hora todos los días? Pero ¿cuántas veces me dijo, tenés que orar por lo menos 1 hora? Si sos pastor, 1 hora de oración por día por lo menos. Y más oración, más poder. Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Nada de oración, nada de poder. El tema, no está del todo mal la frase, el tema es que todo estaba enfocado en un tiempo cronológico. Mucha o poca oración se relacionaba con tiempo cronológico que podíamos estar encerrados en un cuarto. ¿Sí? La oración es comunión con el amado por medio del Espíritu Santo. La oración es comunión con el amado por medio del Espíritu Santo. Hay mucho más. Miren, nosotros estuvimos todo febrero teniendo una escuela de oración, pero no quiero abundar en detalles en esta noche, porque quiero centrarme en la oración en el Espíritu. Pero sí necesitamos entender que la oración verdadera está directamente relacionada con la vida del Espíritu fluyendo desde nuestro interior. Nunca es algo que es impuesto desde afuera. Es la vida del Espíritu fluyendo desde nuestro interior. Pero claro, la pregunta es, ¿cuándo la oración es en el Espíritu? Pregúnteme. ¿Cuándo podemos decir que la oración es en el Espíritu? Lo primero que quiero decir es que orar en el Espíritu no es hablar en lenguas. No hay ningún lado en la palabra que nos diga que orar en el Espíritu es hablar en lengua, aunque hablar en lengua puede ser orar en el Espíritu. De hecho lo es, pero eso no es la definición de orar en el Espíritu. Es mucho más amplio. Entonces yo quiero definir un poquito en esta noche cuándo la oración es en el Espíritu. Es en el Espíritu, hermanos, cuando nace del Espíritu. Diga conmigo, la oración es en el Espíritu cuando nace del Espíritu. Si no nace del Espíritu, hermano, no importa las palabras que usemos, no importa que usemos las palabras correctas, que modulemos la voz, Padre Santo, amado de la gloria,
que modulemos la voz. Me contaba mi hijo, mi yerno, habían estado en un lugar y nos contaban que estaban allí en un grupo, ¿no? Y una de las personas que estaba allí estaba hablando, y la voz media finita, así, ¿no? Y muy jocoso, hablando. Y en un momento dice, bueno, vamos a orar por los alimentos. Y se paró, ¡Padre! Y sacó una voz, dice, que no sabían, se asustaron todos, ¿no? Ahora, ¿quién nos dijo que tenemos que cambiar la voz cuando oramos? ¿Quién nos dijo que hay unción en el cambio de tono de voz? ¿Quién nos dijo que la unción tiene que ver con el volumen de la oración? Podríamos hablar muchas cosas, ¿no? No quiero entretenerlos con esto. Ahora, hermanos, la oración es en el Espíritu. ¿Cuándo? Cuando nace del Espíritu. La oración no es un invento humano. No es algo bueno, somos una religión, tenemos que tener ciertas cosas que hacemos los que participamos de esta religión, y una es hablar con Dios. No es un invento humano, no nace de nosotros el deseo de hablar con Dios, sino que nace de Dios el deseo de estar comunicados con nosotros. ¿Sí? Entonces, la oración nace del Espíritu, no es un invento humano, no se trata de esfuerzos humanos. Ese sacrificio que nos han enseñado para orar. Hermanos, tristemente se nos ha enseñado, yo he dicho muchas veces que una de las cosas más aberrantes que ha hecho la Iglesia Católica es decirle a la gente, el sacerdote, cuando alguien va a confesarse, bueno, como castigo, anda a hablar con Dios. Anda a rezar. ¿Quién va a querer orar si toda la vida le enseñaron que es un castigo? Pero cuidado, porque también nosotros, no en ese extremo, pero muchas veces hemos presentado la oración como una obligación, como un esfuerzo humano, como algo que nos tenemos que sacrificar por Dios. Y le hemos presentado la oración como un remedio. Es feo, pero te hace bien. Sobre todo cuando es de madrugada. La oración no es una penitencia. La oración no puede ser una imposición. Hermanos, todos tenemos que orar. Y todos tenemos que orar tanto tiempo y de tal hora a tal hora. No puede ser una imposición si realmente la oración nace del Espíritu. Nunca será algo impuesto de afuera hacia adentro, sino tiene que ser algo que nace del Espíritu que nos habita a cada uno de nosotros. No es solo cuestión de disciplina personal, aunque incluye cierta disciplina personal, ciertos aspectos, escuche, ciertos aspectos de la oración pueden tener que ver con algo de disciplina personal, pero no tiene directamente que ver con disciplina personal, porque la meditación puede tener que ver con disciplina personal, el yoga y tantas cosas que hace la gente, todo basado en lo que yo puedo lograr. Pero ¿cuántas veces hemos usado la oración para eso? A ver, ¿qué puedo lograr yo por medio de la oración? ¿Cuántas horas tengo que orar para que me paro al frente y la gente caiga alrededor mío? ¿Sí o no? ¿Ha pasado por ahí? Yo he pasado por ahí. Un día encerrarme 4 horas. Después uno está mirando, ¿no?, el reloj para controlar. Tengo que aguantar 4 horas acá. No sé qué decir, pero tengo que aguantar 4 horas. Y 4 horas ahí orando y repitiendo 20 veces lo mismo, pero gloria a Dios y aleluya y racataca. Y vamos a darle. Y como había orado, pues lo medimos por eso, había orado como 4 horas, pensé, ahora salgo de acá y una aureola de gloria. No, hasta el perro se va a caer. Salgo de la habitación y mi esposa, ¿y dónde estás? Vamos a comer. Chao, se cayó todo al piso. Y no pasó nada. No sucedió nada. Ahora, entiéndame, porque no estoy diciendo que no tenemos que orar.
Estoy diciendo que no midamos la oración en esos términos simplemente, porque no es menos que eso la oración, es mucho más que eso. No es menos que eso, es más que eso. Diga, es más que eso. Es más que eso. Así que no es cuestión solo de disciplina personal, sino que es la vida del Espíritu manifestándose, como ya dijimos, la vida del Espíritu manifestándose en comunión con el Padre. Es orar. Esa es la oración que nace del Espíritu, hermano. Si alguien porta el Espíritu de Dios, de ese Espíritu va a surgir la necesidad permanente de mantenerse en comunión con Dios. Y no tengo tiempo ahora, pero habría que ahí hacer una diferencia entre orar simplemente o hablar con Dios y tener comunión con Dios, que es absolutamente diferente. La oración de Jesús, muchas veces tomamos el ejemplo, Jesús se iba y oraba toda la noche. Y ¿sabe qué decía Jesús cuando volvía de orar? Ya le dejé toda la lista de petición al Padre, la lista de supermercado. No, ¿sabe qué decía? Lo que yo digo, lo que yo hablo, es lo que yo oigo decir del Padre. Porque para Jesús la oración tenía más que ver con escuchar que con hablar. El tema es que pocas veces se nos ha enseñado a escuchar, mucho se nos ha enseñado a hablar. Piense en todos los talleres a los que usted ha asistido de oración. ¿Qué hemos enseñado? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué decir? ¿Cómo decir? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? Formas. Formas, en la gran mayoría de los casos, formas. Y no esencia de lo que realmente es la oración. Así que la oración es en el Espíritu, ¿cuándo? Cuando nace del Espíritu. Segundo, la oración es en el Espíritu cuando se sostiene por el Espíritu. Diga conmigo, la oración es en el Espíritu cuando se sostiene por el Espíritu. Déjenme que le explique esto con algunos versículos bíblicos, frases bíblicas que si no entendemos la oración en el Espíritu, estos versículos serían impracticables. Hermano, déjeme ser sincero, con el concepto tradicional, y no digo que todos estemos en lo mismo, pero en términos generales, bajo los conceptos generales que la iglesia ha plantado sobre la oración, estos versículos son impracticables. Si no entendemos que la oración nace del Espíritu y se sostiene por el Espíritu, nunca podremos, por ejemplo, orar sin cesar. Si la oración depende de horarios, de tiempo cronológico, si la palabra me dice orá sin cesar, ¿por qué alguien me va a venir a decir orá por lo menos 1 hora? ¿Qué es más, sin cesar o 1 hora? Ahora, si la oración es en el Espíritu es hablar en lengua, ¿yo puedo orar sin cesar en lenguas? No. Va a haber momentos que tengo que hablar en español. Va a haber momentos que la oración ni siquiera tendrá que ver con hablar, porque estoy trabajando, porque estoy haciendo otras cosas. ¿Qué es orar sin cesar? ¿Qué es permanecer en estado de oración? Diga conmigo, permanecer en un estado de oración. No minimizo el poder de la oración, pero quiero llevarla al plano de la oración en el Espíritu, que no tiene que ver con momentos, tiene que ver con una vida, tiene que ver con un estado de oración. Mateo 26, 41, estén alerta y oren para no caer en tentación. Hermanos, ese estar alerta es un estado de alerta. No es, me levanto, Señor, no permitas que hoy yo caiga en tentación. Porque cuando llegue la tentación ni tiempo de orar vas a tener. El orar para no caer en tentaciones, yo me mantengo en alerta y en oración permanente, y eso me ayuda a no caer en tentación. Porque no estoy distraído, porque no estoy desconectado nunca. No estoy desconectado
Nunca. Porque vivo en estado de alerta y vivo en estado de oración. Efesios 6:18, oren en el Espíritu en todo momento. ¿Cuándo? Por lo menos 2 horas. Más espirituales, 3 horas. 4, ¿cuánto? En todo momento, con peticiones y ruegos, que incluye la oración, manténganse alerta otra vez y perseveren en oración por todos los santos. ¿Ven las palabras? En todo momento, manténganse alerta, perseveren en oración. Perseverar en oración es más que orar todos los días, es un estado continuo del Espíritu. Hermanos, la oración en el Espíritu se sostiene por el Espíritu. Si no se sostiene por el Espíritu, no podemos, otra vez, aplicar estos versículos. Primera Tesalonicenses 5:25. Hermanos, oren también por nosotros. Orar por los santos, orar por quienes están ministrando. Ahora déjenme mostrarle cómo por el Espíritu podemos orar por otros. Muchas veces cuando oramos por otros es por distintas razones. A veces oramos por otros porque el otro nos pidió oración. ¿Está bien? ¿Le han pedido oración alguna vez? O sea, cuando alguien pide oración, ¿usted qué hace? Ora por esa persona, ¿sí? Otras veces no es la persona la que nos pide oración, sino que nos enteramos que alguien está en una situación. No nos pidió nada, pero porque me enteré que está en esa situación, yo oro por esa persona. ¿Está bien? Pero también nos ha pasado, sé que a usted le ha pasado, me ha pasado a mí, de momentos en los que ni nos pidieron ni nos enteramos de nada, pero por alguna razón a las 3 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 12 del mediodía, en algún momento del día, algo se despertó en nuestro espíritu, vino el nombre de una persona, vino una situación que no conocíamos, pero que el Espíritu trajo a nuestra vida y nos llevó a interceder por esa persona. Eso solo puede suceder cuando la oración se sostiene por el Espíritu. No depende de información solamente, sino que se sostiene por el Espíritu. Habría muchos testimonios, pero recuerdo uno cuando nuestra hija y su esposo, ellos son pastores de nuestro ministerio, Santiago y Ivana, con sus hijas decidieron dejar Buenos Aires para ir a Tierra del Fuego, donde estamos nosotros, a vivir. Y íbamos siguiendo más o menos por teléfono, nos iban contando del viaje, por dónde estaban, pero ya para entrar en la isla, nosotros vivimos en una isla, hay que cruzar el estrecho de Magallanes y después hay una parte que es ripio, es tierra, varios kilómetros que tenemos que hacer por tierra para poder llegar a la ciudad donde estamos. Dentro de Chile tenemos que ir a Chile y después entrar a Argentina, así que es bastante complicado y en esa parte no hay comunicaciones. Y en un momento determinado, mi esposa siente, después ella me cuenta, a una hora determinada sintió de orar muy fuerte por ellos y por el viaje, que el Señor los guarde, que el Señor guarde el vehículo. Y hizo allí una oración en el momento en que el Espíritu le indicó. Cuando horas después llegan ellos a casa, nos cuentan que casi se dan vuelta, casi en el ripio se les fue el auto y casi comenzaron y dieron algunas vueltas, pero no volcaron, no volcó el vehículo. Y cuando le preguntamos la hora, era exactamente la hora que mi esposa había estado orando por ellos. Ahora, esto, hermano, si la oración no es en el Espíritu, no lo podemos vivir. Y dependemos de los sentidos y eso está limitado. Por eso la oración depende del Espíritu. Hablaba el domingo aquí en la congregación y quiero reiterarlo, pero yo entendí viendo esto cuando Jesús le dice a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si no, no viene el Espíritu Santo. ¿Sabe qué estaba diciendo Jesús cuando les dijo, les conviene que yo me vaya? Jesús le estaba diciendo a los discípulos, no les conviene depender de alguien temporal. Y Jesús en carne era temporal. Jesús les estaba diciendo, no les conviene depender de alguien limitado. Y en carne Jesús era limitado porque si estaba en Jerusalén no podía estar en Samaria, si estaba en Samaria no podía estar en Belén, si estaba en Belén no podía estar en Jericó. Les conviene que yo me vaya porque viene el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo sostiene nuestra oración, el alcance de la oración es ilimitado. ¿Cuántos dicen amén? Es ilimitado.
Es ilimitado. En todo momento, no depende de nuestros sentidos porque es la expresión del Espíritu. Cuando predicaba esta palabra allí en nuestra congregación, al terminar una hermana se acercó y me dijo: pastor, ¿sabe qué entendía? Que cuando nosotros acá estamos despiertos podemos estar orando en todo momento, en todo tiempo, pero en otras partes del mundo la gente está durmiendo. Pero cuando nosotros dormimos, allá están despiertos, así que en todo momento hay gente orando. Y yo le dije, sí, es cierto, pero vamos un paso más. No tiene que ver con estar despierto o estar dormido, porque la oración no tiene que ver solamente con el estado consciente o inconsciente de nuestro cuerpo. Es la oración del Espíritu. Así que aquí o en cualquier parte del mundo, no solo cuando hay gente despierta, sino cuando dormimos, nuestro espíritu está en contacto con Dios, está en comunión con Dios, porque la oración depende del espíritu, no del cuerpo. No de la mente solamente, sino del espíritu. Necesitamos recuperar. Por eso los apóstoles decían, necesitamos dedicarnos de lleno a la oración. No quiere decir que iban a estar encerrados todo el día en un cuarto. Quiere decir que necesitaban enfocarse en su comunión con el Señor y no distraerse con otras cosas. ¿Cuántos dicen amén? Esto nos lleva a otro nivel de oración. Como dije anteriormente, no se trata de momentos, se trata de la vida. Yo me he cansado sinceramente de escuchar mensajes y enseñanzas sobre momentos de oración. Pero yo quiero que el Señor me lleve a una vida de oración. No momentos. No alcanzan. Es una vida. No depende de lugar, no depende de horario. No depende de posición del cuerpo. Puedo estar manejando el vehículo y estar orando, trabajando, y mi espíritu está en comunión con Dios. A veces estoy hablando con Él, otras veces Él está hablando conmigo. A veces estoy callado. Hablamos mucho en esta escuela sobre diferentes aspectos aún, y déjeme 2 o 3 porque son los que menos utilizamos tal vez en nuestras enseñanzas. Aún la meditación. Claro, como la meditación está relacionada con el yoga y otras cosas, no la usamos mucho el concepto, pero en tus mandamientos meditaré, decía la palabra, ¿no? Meditaré en tus caminos. Meditar es pensar, dedicar tiempo intencionalmente a pensar en Dios, en sus atributos, en su grandeza, en su amor, en su fidelidad. Meditar. ¿Cuánto tiempo dedicamos a meditar en la palabra y a meditar en Él? Y un aspecto que me sorprendió tanto, vino a mi mente la palabra contemplación. Y me puse a buscar en San Google contemplación. Y sabe que no busqué demasiado, pero las 2 primeras páginas que aparecen, ¿sí? Primera página que aparece todo un listado de otras páginas donde aparece el término contemplación. Luego di link a la segunda parte para ver otra más. En esas 2 primeras, todo lo que se habló de contemplación era de páginas católicas. No he escuchado en la iglesia evangélica hablar de contemplación. ¿Y qué es contemplación? Es quedarte así. ¡Wow! Es Cristo. Es su gloria. No es meditar intencionalmente en algo, contemplar. ¿Se acuerda su época de novio? Moisés, cuando mirabas y te quedabas, wow. No sabía que había ángeles en la tierra. Contemplación. Contemplar al amado. Hay tantos aspectos que son parte de la oración, pero nosotros la hemos resumido a palabras. ¿Sí o no? La hemos reducido a palabras. Así que la oración es en el Espíritu cuando nace del Espíritu y cuando depende, ¿sí? O se sostiene, mejor dicho, cuando se sostiene por el Espíritu. En tercer lugar, la oración es en el Espíritu cuando depende del Espíritu. Diga conmigo, la oración es en el Espíritu cuando depende del Espíritu. No solo se sostiene del Espíritu, sino que depende del Espíritu porque vivimos por el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 9. Sin embargo,
Ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Vivimos por el Espíritu. Por eso la oración depende de esa vida. Si la oración no depende de la vida del Espíritu y depende de lo que nosotros podamos hacer, termina siendo un rezo. Palabras huecas, sin sentido. Ejercicios religiosos que nos enseñaron y que hacemos para no sentirnos en falta. Pero la oración surge de la vida del Espíritu. Dice Pablo aquí que hay dos naturalezas. Déjeme decirle, y todos lo sabemos, hay dos naturalezas dentro nuestro. De una de esas dos va a surgir nuestra oración. La pregunta es ¿de cuál? ¿De qué naturaleza surge mi oración? ¿Surge de la naturaleza humana? ¿Del deseo de lograr algo, conseguir algo, obtener algo, acallar mi conciencia? ¿O surge de la vida del Espíritu? De la necesidad del Espíritu de permanecer en comunión con Dios. Cuando Jesús promete el Espíritu Santo, Él dice que enviaría al Consolador. Todos sabemos allí que la palabra griega es paracleto, ¿sí? Y la palabra paracleto incluye varias cosas. El que consuela, pero también una acepción de esta palabra tiene que ver con el intercesor, el que intercede. Y eso está en consonancia con Romanos 8, 26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Paracleto. Ahí está el paracleto. El Espíritu acude a ayudarnos. ¿Por causa de qué? De nuestra debilidad. Entonces dice Pablo, no sabemos qué pedir. Cuando se trata de pedir, cuando la oración tiene que ver con pedir, con peticiones y ruegos, no sabemos qué pedir. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Cuántos le han pedido cosas a Dios que Dios no les ha dado? Déjeme decirle, gracias a Dios que no nos ha dado todo lo que le pedimos. ¿Sí o no? Gracias a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque el Espíritu intercede por nosotros. Nosotros estamos pidiendo cualquier cosa y el Espíritu dice, no, Señor, no escuche. No oíste nada, Padre. No escuchaste nada, no sabe lo que está pidiendo, es niño. Es niño. Está pidiendo un cuchillo grande así, todavía es niño. Es niño. El Espíritu intercede. Pero mire lo que dice el versículo 27. Y Dios, que examina los corazones, porque la oración tiene que ver con, el Espíritu tiene que ver con el corazón. Y Dios que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Si yo trato de hacer una lectura lógica, yo hubiera escrito allí, y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención de los corazones que examinó. Pero a Dios no le interesa eso. A Dios no le interesa la oración del corazón, simplemente. No, pero el salmista dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Claro, pero después Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Podemos confiar en nuestro corazón? No. Por eso el Espíritu intercede por nosotros. Dice, y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Hermano, déjeme decirle que en cuanto a pedir, a Dios le interesa mucho más la intención del Espíritu que el deseo de tu corazón. Porque el deseo del corazón puede estar corrompido, pero nunca la intención del Espíritu. Amén. Y lo explica en el versículo siguiente. En el mismo versículo, perdón. Porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios.
Esa es la oración que depende del Espíritu. Amén. Esa es la oración que depende del Espíritu. Hermanos, no, cuando se trata de pedir no nos encaprichemos. Yo declaro. Y yo lo digo y lo que dices recibes. Ha leído libros, ¿no? Y lo que yo declaro y lo que yo decreto y nos encaprichamos con cosas y queremos torcerle el brazo a Dios. Para que haga lo que nosotros queremos. Es mi sueño, es mi deseo. Pero ¿cuál es la intención del Espíritu? Necesitamos llevar la oración a otro plano. La oración en el Espíritu, orar en el Espíritu no es algo místico. No es me toma el Espíritu y empiezo piri, pi, 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 pi. No. No tiene que ver con que el Espíritu me saca y no sé lo que digo. No. Tiene que ver con que nazca del Espíritu. Tiene que ver con que se sostenga por el Espíritu. Tiene que ver con que dependa del Espíritu. Porque entonces la oración es en el Espíritu. Amén. La oración es en el Espíritu. Necesitamos definir si nuestra oración depende de formas y costumbres o del Espíritu. ¿De qué depende tu vida de oración? ¿De horarios? ¿De qué depende tu vida de oración? ¿Posición del cuerpo? ¿Formas externas? ¿Costumbres? ¿O depende del Espíritu? Es una comunión permanente. Hermano, la oración debe ser un disfrute y no un padecimiento. Si es del Espíritu, si es en el Espíritu, debe ser un disfrute. Disfruto mi comunión con el Padre. Amén. Y si el Padre me despierta a las 3 de la mañana, gloria a Dios, porque quiere hablarme a esa hora, buenísimo. Ahora, no es que yo pongo el despertador para despertarme a esa hora aunque me muera de sueño, pues ahora Dios habla más claro. No lo decido yo, lo decide el Padre. ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿En qué momento? Mire, Dios me ha hablado en las circunstancias más insólitas. Me ha dado mensajes, palabras, en circunstancias insólitas que nada han tenido que ver con un ámbito eclesiástico. Porque no dependemos de eso. No dependemos de un lugar. Hermano, venga a orar a la casa de Dios. No dependemos de un lugar. Nosotros somos la casa de Dios. No un lugar. Buenísimo si podemos juntarnos y en la comunión y tener tiempos de oración, pero los motivos tienen que ser otros. No porque acá Dios escuche más que en tu carro. No porque acá Dios te va a escuchar más que en la calle. Entonces tenemos que sacarnos todo concepto de formas. ¿Qué palabras uso? No tengo tiempo ahora, pero hemos mal usado tanto el nombre de Jesús. Cuando Jesús dice todo lo que pidan en mi nombre, nosotros lo transformamos en una frase con la que terminamos todas las oraciones. ¿Sí o no? Yo lo hago en el nombre de Jesús, amén. Y creo que estoy orando en el nombre de Jesús. Es mucho más. Jesús te dice todo lo que pidan en representación mía. Porque si lo que pido salió simplemente de mi deseo, aunque la frase termine diciendo en el nombre de Jesús, estoy hablando en mi nombre. Pero usamos fórmulas, frases que han desvirtuado el concepto de la oración en el Espíritu. Desarrollemos, si queremos tener una vida de oración, necesitamos desarrollar una vida en el Espíritu. No son dos cosas diferentes. Si queremos tener una vida de oración, necesitamos desarrollar una vida gobernada por el Espíritu. De allí va a salir nuestra vida de oración, sean momentos apartados o sean momentos en cualquier ámbito del día, sea solos en nuestra habitación, solos en algún lugar, o sea en un ámbito donde hay gente, pero nos excluimos intencionalmente, interiormente, para estar en comunión con el Padre, para permanecer en comunión con Él, no desconectarnos en ningún instante. Porque también aquí habría que hablar de la presencia de Dios. ¿Qué es estar en la presencia de Dios? ¿Su presencia está aquí? Sí, de la misma manera que está en el carro. Se manifiesta diferente, la percibimos diferente, pero Él está en todo lugar. Su presencia está en todo lugar, por lo tanto, en cualquier lado yo puedo hablar con Él, en cualquier lado puedo oírle a Él, en cualquier lado puedo contemplarle a Él, puedo meditar en Él, puedo alabarle a Él. Amén. Quiero
ya ir terminando, si me ayudan los músicos, por favor. Tantas cosas, la oración entra en un listado de cosas que se nos han impuesto o enseñado como algo de afuera hacia adentro. Pero cuando hablamos de la vida del Espíritu, no hablamos de algo que recibimos en una reunión o en un congreso, hablamos de algo que ya está dentro nuestro. Amén. Y que de adentro nuestro fluye. Juan 7:37, todos conocemos, dice: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Otras versiones: de su interior correrán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que oyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Luego el Espíritu vino y ahora el Espíritu está dentro nuestro. Amén. Desde dentro nuestro fluye la vida. La vida del Espíritu no viene por un mensaje. La vida del Espíritu no viene por una oración. La vida del Espíritu no viene por una reunión tremenda. La vida del Espíritu ya está dentro de cada uno de nosotros. Se tiene que liberar el río que hay en nuestro corazón. Y ese río se expresa en alabanza, se expresa en oración, se expresa en comunión, se expresa en contemplación, en meditación. Esa es la oración en el Espíritu. Es el río fluyendo libremente. El río fluyendo libremente. Permitamos que el Espíritu nos guíe en nuestra oración. Cuando vamos a pedir puntualmente, que es un aspecto importante, aunque no es el único, pero es importante, pidamos que el Espíritu nos guíe para saber qué pedir, para no pedir cualquier cosa. No es lo que yo quiero, es lo que el Padre quiere. Practiquemos una comunión con el Padre que solo el Espíritu puede producir. No hay un taller para cómo tener comunión con el Padre. Es la vida del Espíritu fluyendo la que nos mantiene en comunión con el Padre. El problema nuestro es que hemos esquematizado todo y le hemos sacado la vitalidad y la espontaneidad a la vida del Espíritu fluyendo dentro nuestro. Yo quiero invitarle a estar de pie un momento.